Les traigo una propuesta, y es que cuando se nos invitó a hacer esta exposición quisimos precisamente, la tónica nos diría que la sapiencia, el conocimiento de Luis del Castillo y después la profundización sobre el conocimiento sobre los juicios de Nuremberg bien merecería que yo en este caso me callase para seguir con esa misma tónica y no hacer un declive, pero hemos querido abordar un aspecto que nos parece importante, que son esas que hemos denominado luces y sombras sobre los juicios de Nuremberg. Y si me permiten, quiero de la mano llevarles en esta exposición que pretende, en primer lugar, abordar un contexto histórico que nos trae hasta los juicios de Nuremberg y después, ahora sí, entrar en las luces y sombras del juicio de Nuremberg hablando, en primer término, invertimos el orden de esas sombras en torno a la legitimidad del tribunal, legitimidad en su composición, subjetividad y, por tanto, parcialidad. El principio, ¿qué pasa con el principio de nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege previa? Por eso de la aplicación retroactiva de las leyes, criminalizaciones post facto, la legitimidad incluso de las propias normas del procedimiento y abordar en último término las luces en esa definición de crímenes, instauración de la responsabilidad de persona y en el colectivo y la instauración de la responsabilidad penal desvinculada del cargo. Como verán, y espero que sea llevadera la exposición, quería comentarles que desde la antigua Grecia, como mínimo nos dicen los autores, que se han perseguido a los responsables, a los criminales de los hechos más deleznables derivados de la guerra, para justificar, para perpetrar precisamente esa toma de conocimiento de los crímenes más abominables que llevaron a cabo. Y es que todo ello se dice que pretende un denominador común, y es que el comportamiento más deleznable, más abominable en los crímenes armados debe hacer dejar de lado cualquier componente filosófico, ideológico, religioso, precisamente porque lo que se pretende hacer valer es ese sentimiento, ese valor fundamental del ser humano. Se nos dice que las normas de las costumbres de la guerra vienen instauradas desde hace tiempo, y es por eso, precisamente, que aquellos, esta es la idea que persigue, que aquellos que quebrantan estas normas y leyes de la guerra deben ser perseguidos y castigados. Esta es la idea que subyace en toda esta consideración, en este contexto histórico que, como veremos después, nos acaba por llevar a estos tribunales de Nuremberg. Sin embargo, existen posicionamientos en contra de rendir cuentas por los crímenes más abominables de la guerra en los tribunales nacionales, porque es que se entendía precisamente que en muchos de los casos resultaban inoperantes cuando a quien debía de juzgarse todavía ostentaba un cargo de poder dentro de ese Estado, y sobre todo cuando tenía bajo su yugo a aquellos frente a los que había cometido estos crímenes más abominables. De hecho, se señala que quizá el primer exponente de los tribunales ad hoc o los tribunales especiales date incluso de 1747, en un juicio frente a Peter von Hagenbach por la toma del Breisach, una zona por parte de Alemania en la que ciertamente después de la reconquista de esta zona se determinó la responsabilidad, se llevó a juicio a Peter von Hagenbach y se acordó precisamente rendir cuentas y su decapitación. La primera codificación de esas que hemos denominado leyes de la guerra data de 1899 y 1907, en sendas convenciones de La Haya. Pero no es, sin embargo, hasta después de terminada la Primera Guerra Mundial que se inician los trabajos y los estudios para conocer las atrocidades que realmente se habían llevado a cabo con ocasión de esa Primera Guerra Mundial. Y es, y me deben permitir que lo lea tal cual, porque no es poco el nombre rimbombante que tenía aquella comisión para el estudio, que era la Comisión de Responsabilidades para los Autores de la Guerra y el Endurecimiento de las Sanciones. Tal y como apuntaba Luis, el propio Tratado de Versalles, después de finalizada la Primera Guerra Mundial, ya preveía la creación de tribunales especiales, tribunales específicos. Entre ellos destaca, como apuntaba, el Tribunal para el Enjuiciamiento del último Kaiser alemán, Guillermo II, que, como también bien nos decía, ante lo que se le venía encima, decidió huir a Bélgica y, fruto de las relaciones que le unían con la reina de Bélgica, decidió no extraditarle. En último término, ya y acercándonos al punto de partida de nuestra exposición, señalar que el barón de Scamp, miembro del Comité Jurídico Asesor del Consejo de la Liga de Naciones, urgió ya en 1937 la creación de un alto tribunal internacional que finalmente concluiría en esta Asociación de Derecho Internacional y Asociación Internacional
de derecho penal. Por lo tanto, como ven, estamos ya a las puertas de estos juicios de Nuremberg. Sin embargo, ya sabemos de lo que hablamos cuando vemos esta imagen, el Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres, esa promesa con la que se recluían a los judíos y a aquellos contrarios, en definitiva, al Reich alemán, en los campos de concentración. Y me van a permitir que les ofrezca unos datos, unas consideraciones previas. En algunos guetos, 1000 personas por día eran conducidas en trenes y llevadas a campos de concentración o de exterminio. Existían 3 diferentes tipos de campos: campos de exterminio, de trabajo y campos de prisioneros de guerra. Existieron hasta 6 campos de exterminio. Aquí los tienen nombrados. Se estima que murieron unos 11 millones de personas durante el Holocausto. Aproximadamente 1/3 de los judíos que vivían en aquella época murió, que a su vez suponían 2/3 de aquellos que vivían en Europa. Como mínimo, de estos 11 millones de personas, 1.100.000 eran niños judíos asesinados en el Holocausto. Y atención, más de 870.000 judíos fueron asesinados en Treblinka solo a manos de 150 personas que estaban al frente del campo. Por lo tanto, las potencias aliadas, aquellos vencedores de la guerra, debieron preguntarse algo así como: después de esto, ¿por qué no vamos a enjuiciar a aquellos que han cometido estos crímenes? Y es más, después de preguntarse el por qué no, ¿cómo no vamos a juzgarlos? Esto nos trae, ahora ya sí, a este análisis que queremos empezar en primer lugar con las sombras de los juicios de Nuremberg, que no sé, desde luego no, que no quiero pisar la exposición, desde luego que 1000 veces mejor hará Blas a continuación, pero que en lo particular me parece que precisamente las sombras del propio tribunal obedecen a ese estatuto que lo forma, a ese estatuto que lo constituye. De hecho, el primer punto sobre el que los estudiosos han debatido como una de las principales talones de Aquiles de estos juicios de Nuremberg, o el Tribunal de Nuremberg, habla sobre la legitimidad del propio tribunal, tanto en su constitución como en su fin. No pretendo, desde luego, que esto sea una lección magistral y buscaría, por parte de ustedes, por parte de vosotros, que exista cierta interactuación. Por eso os lanzaré algunas preguntas. ¿El Tribunal Militar Internacional estaba constituido con carácter previo? ¿Sí o no? Yo diría que no. Bien. La Segunda Guerra Mundial tiene lugar desde 1939 a 1945. La rendición, precisamente, de Alemania el 7 de mayo de 1945. Y por lo tanto, si en el propio estatuto se nos dice, de conformidad con el acuerdo firmado el día 8 de agosto de 1945, se constituirá un Tribunal Militar Internacional para, aplicando los principios de justicia y mediación, enjuiciar y condenar a los principales criminales del eje europeo. Es por eso que ese contenido, ese sentido del carácter en su constitución propiamente del tribunal, nos lleva a plantearnos si es efectivamente un tribunal creado ex post facto y es un tribunal, que por esto que denuncio en negrita, creado para enjuiciar y condenar a los principales criminales de guerra del eje europeo, si no es un tribunal que se encontraba preordenado ya en su fin. Continuando, porque vendrán unas cuantas más menciones, en cuanto a la legitimidad en la composición, hablamos de subjetividad y parcialidad del propio tribunal. ¿Quién conformaba el tribunal?